El baile contemporáneo. La danza contemporánea no se asocia a ningún estilo de música en específico, sino que utiliza básicamente el ritmo, y esto se puede hacer con música o sin música. La danza contemporánea surge como una reacción a las formas clásicas y probablemente como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo. Es una clase de danza en la que se busca expresar una idea, un sentimiento, una emoción, pero siempre mezclando movimientos corporales propios del siglo XX y siglo XXI. La danza contemporánea es un arte escénica surgida a finales del siglo XIX. Los orígenes de la danza contemporánea se remontan a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como una reacción en contra de dinámicas restrictivas de la danza tradicional. El baile tradicional. La danza tradicional es un término utilizado para describir un gran número de danzantes que tienden a compartir los atributos similares, originalmente bailado aproximadamente en el siglo XVIII o antes. Su práctica se realiza por tradición heredada, más que por la innovación. En el baile tradicional, la perfección es una necesidad primordial, desde siempre innata en las personas, que es la de expresarse a través del movimiento corporal sobre una base temporal y de moverse en relación a un espacio para habitarlo. Si hoy se piensa en la danza principalmente como en una actividad placentera de entretenimiento o interacción social, una disciplina deportiva o un espectáculo para el tiempo de ocio. En la antigüedad, la danza estaba impregnada de importantes ritos devocionales y en ciertos casos se consideraba una auténtica forma de oración de modo similar al canto. La danza revela muchas cosas de quienes lo practican, así como los usos, las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Algunas formas del baile se perdieron o se transformaron, mientras que otras, afortunadamente, siguen transmitiendo como un bien valioso y compartido que representa una identidad concreta. Ahora venimos a hablar sobre la moda contemporánea. Se entiende entre aproximadamente 1800 y la actualidad, siendo Francia el punto de inicio de la revolución de la moda, con diseñadores como Coco Chanel que visitaron a una mujer contemporánea y femenina, creando la silueta S, prendas que marcaban la cintura de la mujer y faldas ajustadas. Con la revolución industrial llegó el boom de la moda, ya que la mujer se incorporó al mundo laboral y la situación en la sociedad cambió. Aunque se marca el comienzo de la moda o la alta costura desde Charles Frederick Ward en el siglo XIX, fue el primero que empezó a coser en sus creaciones etiquetas con su nombre. Hasta entonces, en 1858, algo lo que tiene que ver con la creación de prendas de vestir nos referimos como vestimenta. Pero bueno, en la actualidad, diseñadoras como Elizabeth Carolina Herrera, Valentino, Donatella Versace, Galliano Gucci, marcas en la actualidad de la alta costura y marcas como Zara, que han creado moda accesible. También tenemos que meter a Giorgio Armani, también Lacoste, son marcas que en el momento son accesibles para todo público. Como avanzamos al principio, muchos de los diseñadores se inspiran en épocas o culturas pasadas para inspirar a sus colecciones actuales, por lo que resulta indispensable conocer de la evolución de la moda contemporánea. Pero bueno, la vestimenta en la actualidad es muy diferente en cada país del mundo, debido a sus costumbres o tradiciones, por supuesto, hasta también el clima. Pero lo que se ha unificado en el estilo de moda en todo el mundo es la comodidad. Las mujeres han optado por ropa sexy o sencilla a la vez. Esto se ve reflejado en la confección de zapatos que simulan ser muy altos y estilizados, pero brindan mayor comodidad. En los hombres sucede lo mismo, ya que no se ven hombres de traje formal, se han abierto a paso al look informal o formal, y consiste en chaquetas o sacos o camisas y jeans. La música tradicional o música folclórica es la música que se transmite de generación en generación por vía oral, aunque actualmente también de manera académica, como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Los límites entre la música folclórica y otros tipos de música no están completamente definidos. Hay canciones que surgen del alma misma de la música culta y que a veces son adoptadas por la comunidad. Los textos de las canciones pueden transmitirse mediante tradición escrita o impresa,
aunque la música sea de carácter oral. Si bien es cierto que casi siempre existe algún tipo de música folclórica en culturas que poseen también una tradición musical culta, por ejemplo, India, China y Oriente Próximo, su función social puede ser distinta. El ritmo se relaciona a veces con la versificación, la estructura métrica de la poesía. Las canciones también dejan como las huellas estilísticas descritas antes, caracterizan a regiones y países. Las melodías folclóricas, aunque desarrollan variantes locales, suelen permanecer donde han nacido. No obstante, de vez en cuando se transmiten de un país a otro, cambiando de estilo en este proceso. Como por ejemplo aquí en Colombia, en las músicas caribeñas se encuentra la cumbia, el mapalé, el bullerengue, el porro, el vallenato y el calipso en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Colombia es conocida como el país de los 1000 ritmos, porque tiene más de 1025 ritmos folclóricos. La música contemporánea. Por contemporánea entendemos que vivimos en dicha época, así que la música contemporánea es toda aquella música reciente que se ha producido en los últimos años y que se sigue produciendo hasta la fecha. Más específicamente, se ha determinado que la época de la música contemporánea comenzó al finalizar el modernismo musical, a mediados de los años 70. En otros casos, se considera que dicha etapa comenzó después de la forma de la música posttonal, al morir Anton Webern, y en la época de la Segunda Guerra Mundial. Puesto que seguimos en esta etapa en curso, no se ha definido claramente si el término de música contemporánea debe aplicarse a la música actual de cualquier estilo o si exclusivamente debe ser utilizado para la música de los compositores vanguardistas que realizan música experimental. En todo caso, cuando se trata del marco clásico, nos referimos al último caso mencionado. Muchas de las figuras claves del movimiento moderno aún existen o han fallecido recientemente, como Elliot Carter y Lucas Foss, y en la actualidad existe un núcleo de compositores, intérpretes y aficionados extremadamente activos que continúan llevando las ideas y formas del modernismo. Si bien grandes escuelas de composición moderna, como el liberalismo, no son ya el centro de la discusión teórica, el periodo contemporáneo está iniciando el proceso de ordenación del conjunto de elementos del modernismo en busca de obras suficientemente valiosas para ser incluidas en los repertorios. El modernismo también se encuentra en la superficie o en obras de un gran número de compositores, ya que la atonalidad ha perdido mucha de su habilidad para aterrorizar a los auditorios y puesto que hasta la música de películas utiliza secciones de música claramente enraizadas en el lenguaje de la música modernista. También incluye la electrónica. La electrónica es ahora parte de la corriente principal de la creación musical. La interpretación de obras ahora a menudo utiliza sintetizadores MIDI para acompañar o reemplazar a algunos músicos o instrumentos. Los procesos de lopeo, toma de muestras, sampling y el ejemplo rara vez de baterías electrónicas también está incluido. Sin embargo, la antigua idea de la música electrónica como una búsqueda de sonido puro y una interacción con el equipo en sí continúa encontrando en un lugar en la composición, desde piezas comercialmente exitosas hasta obras dirigidas a oyentes selectos.